amigos, queridas amigas, esperemos se encuentren muy bien. Estamos aquí en nuestro programa Esperanza para hoy con una serie de estudios titulada Fundamentos de nuestra fe. Hemos estado estudiando las 28 creencias de los adventistas del séptimo día y ahora estudiaremos la creencia de el Hijo, Dios el Hijo. Aquí me acompaña nuestro querido hermano Raudel. Gracias, pastor. Y también nuestro hermano Sergio. Gracias por la invitación, pastor. ¿Y qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Hermano Raudel, por favor, ayúdenos con una oración. Oremos. Dios, te damos gracias por el regalo de la vida, primeramente, porque nos permites compartir estos estudios, mi Dios. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu aquí con nosotros y también a las personas que ven estos videos. Sé tú con nosotros y te agradecemos por la libertad de estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos y decimos amén. 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 Pues bueno, ya estamos en la creencia número 4. Hemos estado avanzando y ya hemos llegado a la creencia número 4. Dios, el Hijo. Para comenzar con esta creencia, me gustaría que nos transportáramos un poquito al Antiguo Testamento. Y ustedes recordarán esta escena donde el pueblo había pecado contra el Señor y las consecuencias de esto fueron serpientes que comenzaron a morderles, ¿sí? Esas serpientes eran venenosas y muchos de ellos murieron. Moisés intercede, ora por el pueblo y instruido Moisés por Dios, se levanta una serpiente de bronce y cualquiera que miraba la serpiente de bronce, esta persona era curada de la picadura de la serpiente y vivía, ¿cierto? Más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando vemos la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús le recuerda a Nicodemo esta escena, ¿sí?, de la serpiente, haciendo alusión a él mismo. Qué símbolo extraño, ¿no? Utilizar Jesús, este símbolo de la serpiente colgado. Por lo general, sabemos que la serpiente es un símbolo de Satanás y también simboliza el pecado, ¿cierto? Uh-huh. Y ahora vemos que Jesús se adjudica esa serpiente colgada en el palo, ¿cierto? Para hablar de él mismo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Jesús se adjudica este símbolo de la serpiente allí en el palo? Como dijo usted, podría ser que, como también representaba el pecado, ¿no? ¿Mm? Jesús mismo iba a cargar el pecado de la humanidad en la cruz. Así es, nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros ¿qué? Lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esta serpiente que simbolizaba el pecado, Jesús recibió todo el pecado, ¿cierto?, de la humanidad, sin él haber pecado, pero él se hizo pecado, ¿sí? Y por eso son las palabras de exclamación de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se crea, ¿cierto?, esta separación entre él y el Padre, porque obviamente él toma este pecado sobre él mismo, ¿no? Así que es una escena dramática, pero muestra cómo estaba de bien marcada, ¿cierto?, las predicciones que habían sobre este personaje que iba a aparecer en el futuro y se iba a convertir, así como esta serpiente salvaba a las personas cuando las personas colocaban su fe en ella y la miraban, así mismo Cristo se iba a convertir en este Salvador. Interesante, ¿no? Sí, es interesante ver cómo Jesús hace una representación ahí, ¿no? Para que ahora, como explicó usted ahorita, en aquel tiempo mirabas esa serpiente colgada de esa asta, de ese palo, ese madero, y las personas eran sanadas. Uh-huh. Ahora tú, para ser sanado y liberado de tu pecado y perdonado, pues tienes que voltear a ver a Jesús. Así es. Voltear a ver a Jesús ahora. Pero ¿cómo vamos a ver a Jesús cuando ya no lo tenemos físicamente? Entonces muchas personas pues es donde batallan un poco, ¿no?, con las creencias, porque ellos no entienden que nosotros tenemos que vivir por fe. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender cómo nosotros debemos de seguir a Jesús, ¿no? Por eso es interesante que nosotros demos lectura a la Biblia completa para poder entender qué es lo que Jesús
nos dice que cómo le podemos a Él seguir, cómo podemos voltearlo a ver a Él y poder nosotros alcanzar el perdón y la salvación, ¿ve? Como lo explica en Juan 3:16, ¿no? Así es. Sí, y de hecho, esta escena de la serpiente no es la referencia más antigua que tenemos acerca de esta persona que vendría a salvarnos. De hecho, tenemos una mucho más temprana que está en Génesis 3:15. Ustedes Y la profecía, conocen, ¿no? es La una primera profecía. ¿cierto? Donde se dice que la simiente de la mujer, ¿cierto? Iba a herir de muerte en la cabeza a la serpiente, y la serpiente misma iba a herir a este simiente, ¿cierto? En el calcañar. Calcañar es la parte Del del talón, ¿no? talón, ¿cierto? Con la que uno pisa. Y es muy interesante la imagen, ¿no? Porque vemos que es como un ataque simultáneo mientras el calcañar está pisando de la cabeza a la serpiente está clavando sus dientes en el calcañar, ¿cierto? Y esto nos recuerda mucho la cruz, porque en la cruz sí es cierto que estaba muriendo allí el Hijo, pero a la misma vez estaba derrotando a la serpiente, ¿cierto? Que era Satanás. Estaba terminando con la muerte. Sí. Y no sabía Satanás lo que Cristo iba a hacer con la... O sea, para él creía que ya había estado vencido. O sea, en la crucifixión, ¿no? Sí. El enemigo creía que ya iba a estar vencido, que ya había acabado con él, aunque le estaba oprimiendo en la cabeza, él estaba Satanás hiriendo el calcañar. Para él pensaba que ya lo había... Sí, Satanás esperaba con todo lo que intentó hacer, toda la provocación que hizo, ¿cierto? En los últimos momentos de la vida de Cristo, él intentaba que Jesús de alguna manera utilizara su propio poder para salirse de la situación, ¿cierto? En otras palabras, ustedes saben, Jesús mismo dijo, si yo quisiera, mi Padre me enviaría ahorita mismo 12 legiones de ángeles, si no estoy mal, una por cada discípulo que tenía, ¿sí? Y él podía en cualquier momento dar una orden a sus ángeles y terminar con... así es. Y eso es lo que está esperando el enemigo. Porque él sabía que si Jesús pedía ese auxilio, esa ayuda, entonces no culminaría con su sacrificio, ¿cierto? Y vemos todo lo que ocasionó esa transgresión de Eva, ¿no? Esa transgresión, cómo iba este conflicto, pues iban a salir lastimados las dos partes, ¿no? Tanto Jesús como Satanás iban a salir dañados los dos, ¿sí? Porque ahí lo dice, ¿no? Dice que uno le herirá a la cabeza y el otro le herirá al calcañar, entonces Sí, no iba a ser algo pacífico, iba a ser una pelea, un conflicto. un ¿no? conflicto por un tiempo largo, ¿no? Estamos hablando, como dice, tal vez pueden ser los 6,000 años. 6,000 años de pelea, ¿no? Entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Y todo por qué? Todo por nosotros, ¿no? Así es. Todo por nosotros. Y nosotros debemos de comprender en sí lo que ocasionó todo esto, cómo nosotros lo seguimos practicando, ¿no? O sea, no le hemos tomado la importancia suficiente como para darnos cuenta que cuando nosotros fallamos, pues nos ponemos del lado contrario, ¿no? O sea, como dándole la espalda a Jesús, ¿sí? Entonces, por eso dice la Escritura que Jesús vino a quitar el pecado. Esa fue la causa por la que Él vino, ¿no? Así es. Él vino a darle muerte al pecado, porque éramos esclavos de Él, éramos esclavos del pecado. Sí, a partir de allí se crea esta expectativa de una persona que va a venir y la esperan, ¿cierto? Vemos a muchas personas esperando a este Salvador, ¿no? Y luego Dios les da, ¿cierto? Una dramatización profética de lo que sería la salvación a través de los sacrificios, ¿cierto? Les da todo el sistema de sacrificios donde ellos llegaban y por sus pecados ofrecían ya sea un cordero, ¿cierto? O para los que menos dinero tenían, una paloma.
y se ofrecían esos sacrificios para el perdón de los pecados, porque pues obviamente la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados o perdón de los pecados. Y todo esto era simplemente para apuntar a este Salvador que vendría en el futuro. Ahora, obviamente el pueblo pierde de vista el objetivo y es como si estos rituales se convirtieran en el centro, ¿cierto? Olvidándose de la promesa de que vendría después. Sí. Y hacen de estos sacrificios como algo, como lo más importante, ¿no? Y luego vemos versículos donde Dios les dice que pues sus sacrificios a Él no le llenan, ¿cierto? No le llenan porque obviamente el pueblo había perdido el significado de lo que realmente eran esos sacrificios, que simplemente lo que representaban, ¿no? Vemos cómo Dios nos mostró su amor y les mostró su amor a aquellos en la antigüedad. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Entonces, esta es la esperanza que desde un principio le dio Dios a Adán y a Eva. Esa esperanza, ellos deberían de haber muerto en el momento, ¿no? Pero Dios les da una esperanza con ese cordero, con ese sacrificio que hizo por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Ahí les da una esperanza de reconciliarse nuevamente con Él, a pesar de que el hombre en realidad pues no buscó la reconciliación, porque el hombre ¿qué hizo? El hombre se escondió de Dios, ¿no? Sí. Interesante que, o sea, sacrificaban diariamente ya sea cordero o paloma por los pecados, o sea, Sí. y que hubieran perdido el pueblo y el concepto, ¿no? De lo que se estaba. Ellos sabían. Y cuando aparece el Mesías, pues no lo reconocen. Así es. Algo interesante. Vemos ahí que la ley de Dios demandaba la muerte del pecador, o sea, ¿verdad? Pero en su amor infinito, Dios entregó a su Hijo. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué tenía Dios que matar a su Hijo por mí? Bueno, dentro de la ley de Dios demandaba que, dice la Biblia, que el alma que pecare, esa moriría. Y más adelante vamos a ver el tema de la muerte, ¿no? Pero sí. Eso muestra lo inquebrantables que son los mandamientos, ¿cierto? En otras palabras, al romperse una regla del cielo, pues no hay más que pues, la muerte, ¿no? Y pues muestra la seriedad con la que Dios toma su ley, ¿no? Y aquí podemos nosotros notar cómo el enemigo de Dios, bueno, el Satanás, es tan astuto que le dice a la mujer, no morirás. Cuando Dios le dice, ciertamente morirás, dice, no morirás. Ahora cuando dice, lo que pasa es que no quiere que tus ojos sean abiertos. ¿Y qué pasó cuando ellos abrieron los ojos, cuando se les abrieron los ojos por primera vez, se dieron cuenta el mal que habían hecho, que le habían hecho caso a Satanás? Eso, o sea, cómo él trabaja de una manera tan astuta que nosotros podemos caer en eso porque nos lleva y nos puede dominar y podemos tomar esto muy a la ligera y pensando que es correcto y ya cuando menos pensamos ya nos tiene allá donde ya a veces que ya no podamos regresar. Sí, él usa este truco de crear insatisfacción en las personas, ¿cierto? Él les hace pensar de que hay algo mejor de lo que ellos ya tienen. Y las personas empiezan a desconfiar de su situación actual y dicen, pues, si hay algo mejor, yo quiero eso, ¿no? Y caen en la trampa como Eva, ¿no? Desconfían de Dios. Dios les está dando lo mejor que él tenía, ¿no? Un jardín, el único árbol que él les impidió comer fue ese. ¿Cuántos árboles no tenían que podían disfrutar de ellos? Es más, sabemos que el árbol de la ciencia del bien y el mal no iba a quedar allí para siempre. Era una prueba simplemente. Era una prueba. En su momento iba a ser retirado de allí, ¿cierto? Entonces,
Dios les había dado muchas bendiciones para que ellos no se enfermaban, estaban bien, se tenían el uno al otro. Pero llega este engañador y les dice, hay algo mejor que eso, ¿cierto? Con un engaño. Y yo creo que es lo mismo que siembra en nosotros muchas veces, ¿no? Esa insatisfacción, de hacernos pensar que tal vez otras cosas son mejores para nosotros, pero es simplemente un anzuelo que está ahí esperando Exacto. ser mordido, ¿no? Él comienza a trabajar para que tú falles en los mandamientos de Dios. Ahí te está poniendo a que falles en el mandamiento de no codiciarás. Él lo pone a codiciar porque a veces nos pone a ver, aquella troca está bonita, aquella casa, y yo quiero, o sea, nos pone cosas que deseemos para que... Y fíjese cómo podemos caer en todo esto, porque de poquito a poquito nos lleva a algo tan grande, ¿sí? Que nos llega a hacer, empezando con un mandamiento, nos hace que quebrantemos todos los mandamientos. Así Con es. uno solo que nos haga quebramos todos los mandamientos. Por eso es que por eso es que Dios, el Padre, mandó a Jesús, para que nosotros realmente ya los ojos ya los teníamos abiertos. Ya tenemos los ojos abiertos, ya no hay más que abrir. Ahora lo que hay que hacer es aprender a escuchar a Jesús. Nicodemo, ahorita cuando usted hablaba de Nicodemo, Nicodemo tenía todo el conocimiento, pero no tenía a Jesús. Dicen que era un hombre extremadamente... Oraba más de 3 veces al día, conocía, pero no tenía a Cristo. O sea, le hacía falta algo también, ¿no? Sí, y lo bonito es que él se sintió atraído hacia Jesús, ¿no? De alguna forma, aunque fue de noche y todo Pero eso, ¿no? lo buscó, o sea... Lo buscó, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Jesús y poder distinguir cuando Él nos dice, ven, tú me necesitas. Pero a veces decimos, yo no necesito nada. Así como estoy. Por eso recordemos cuando es llevado al desierto Jesús después de su bautismo, se le es ofrecido todos los reinos del mundo. Dice, si tú te postras y me adoras, te doy todo esto que tú ves. El tiempo se nos está yendo y todavía hay mucho que cubrir, pero quisiera que habláramos un poco ya para ir cerrando, ¿cierto? Sobre las predicciones y qué tan precisas fueron acerca del Salvador, ¿no? Vemos versículos que nos hablan de cosas tan exactas de la vida de Jesús, que fue vendido por 30 piezas de plata, según Zacarías 11:12, que sus amigos los iban a traicionar, Salmos 41:9, incluso que sus ropas iban a ser, echarían suerte sobre ellas, Salmos 22:18, y como estas hay muchas más predicciones que se cumplieron en la vida de este personaje llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, de hecho él mismo cumplió una cuando desenrolló el libro de Isaías. Sí. Lucas lo relata en el capítulo 4. El Espíritu de Dios relató Isaías 61, el verso 1 y 2. Así es. El cumplimiento, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Qué momento, no? Estar allí en ese... Y imagínese, o sea, cuando dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Wow. Que, o sea, ese momento especial, ¿no? Era para que todos aplaudieran, ¿no? Pero... No, hombre, quisieron matarlo en ese momento. A mí me llama la atención, sí. A mí me llama la atención Isaías, el capítulo 9, en el verso 6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, una vez allí buscando, encontré un pastor que decía, le preguntan que si Cristo es el Padre, porque aquí dice el Padre eterno. Entonces, y pues uno se queda, ¿no? Entonces yo leyendo el comentario bíblico adventista me doy cuenta de algo interesante, ¿no? Cuando Isaías dice que Padre eterno, es porque Isaías miró, él sabía que Jesús es el creador de toda la creación. Y es el creador de nosotros y viene siendo como nuestro Padre también. Entonces, es interesante, ¿no? Porque lo llama Padre eterno. Es como el Padre es eterno, también Jesús es eterno. Y es el Padre de la creación también, porque Él dice que todo lo creado fue creado por Él. Lo dice Juan capítulo 1, verso 1, ¿no? Así es.
Y luego más adelante pues ya vemos cómo se identifica a Jesús, ¿cierto? Como este Salvador. Uno de los milagros más grandes es el nacimiento de él, que fue un nacimiento virginal, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. María no había conocido hombre. Apenas habían hecho un compromiso con José de casarse y de repente ella está en embarazo, ¿cierto? Cualquiera podría pensar que allí hubo infidelidad por parte de María, ¿no? Sin saber lo que había hecho el Espíritu Santo. Y de hecho, José mismo pensaba dejarla en secreto, ¿cierto? Y un ángel le dice, no, 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 esto que es de María es del Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces vemos cómo ocurren estos milagros, ¿cierto? En la vida de este niño, su nacimiento en Belén, como debía haber nacido en ese lugar, ¿cierto? Y ellos viajan allá porque ni siquiera estaban allí, viajan allá para el censo que había, ¿sí? Entonces, cómo Dios fue encajando cada pieza del rompecabezas para que todo se cumpliera precisamente en Jesús, ¿no? Y cuando aceptamos a Jesús, me da aquí esta impresión, cuando aceptamos a Jesús, bueno, Jesús nos está mostrando aquí con su nacimiento las dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza espiritual y una naturaleza, pues, carnal. Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos damos el paso del bautismo, pasamos de una naturaleza, o sea, pasamos a tener doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza física y una naturaleza espiritual, en las cuales, basado al conflicto, van a luchar entre las dos, ¿no? Así es. Y eso es lo maravilloso de que Dios, como Dios el Padre hace todo lo que está a su alcance para... Todo eso es a favor de quién? Del ser humano. Del ser humano, ¿no? De todos, o sea, Él, como dice, ¿no? Él murió por todos. Y esa es la gran pregunta. ¿Todos querrán esa salvación? Sí, ahí queda cada quien tomar su decisión, pero por el momento hemos terminado con este tema y queremos seguirlos invitando a seguirnos en este podcast. Estaremos aquí siguiendo estudiando esta creencia número 4 sobre Dios el Hijo. Por favor, síganos, denle like, compartan, que estos temas sean de gran bendición. Dios les bendiga.